Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Petroquímico Argentino por la invitación. He preparado 4 gráficos importantes para que nos puedan ubicar y hacer perspectivas para estas 4 macro variables y ponernos un poco a analizar qué puede pasar a partir de este segundo trimestre del año. Después voy a contarles brevemente qué es lo que hacemos en Tendencias Económicas con industrias como la de ustedes y otras para las cuales disponemos de información periódica y que analizamos mensualmente. Vamos a dar entonces comienzo a la charla con qué es lo que está pasando en materia de actividad económica y qué es lo que se puede esperar para adelante. Solo para chequear, están todos viendo la presentación, ¿correcto? El primero de los gráficos nos muestra qué pasó con el Producto Bruto Interno en 2 variables. Las barras son el nivel del producto y la curva continua las variaciones. Más allá de las variaciones, lo importante de destacar es que más allá de las tasas casi chinas de algún momento anterior a 2010, los últimos 3 años tenemos tasas negativas de variación. Y el nivel, en una perspectiva, digamos, de la última década, nos muestra un claro estancamiento. La actividad económica sigue en recesión. Primer trimestre no profundiza la caída del año pasado, pero la presencia del coronavirus y las fuertes caídas que cabe esperar en el comercio, en la industria, en la intermediación financiera, nos hace prever una caída bastante más fuerte de la que preveíamos antes del fenómeno del coronavirus. En materia de actividad, pienso que es bastante tener una caída por 3 años consecutivos. Dependerá de la duración de este coronavirus para saber si 2020 va a ser el último año de caída y la economía argentina podrá iniciar 2021 saliendo de estos 3 años de caída consecutiva. El segundo de los gráficos que preparé es el de inflación. El año pasado, acá están graficados los 3 índices que el INDEC lleva de inflación. El más alto es el de precios mayoristas, donde después del pico alcanzado por la superdevaluación de 2018, vemos que hay una caída importante el año pasado, pero aún así es un número que supera a todos los anteriores. La curva del medio es el IPC, que tuvo una fuerte aceleración el año pasado, básicamente por 2 motivos. La fuerte aceleración de la tasa de devaluación por un lado y la suba de los servicios, de las tarifas de los servicios públicos por el otro. De todas formas, 53% fue casi 54% la variación de la tasa del IPC el año pasado. Y por último, el índice del costo de la construcción, que estuvo por debajo de los anteriores, con motivo de que el salario de la actividad estuvo bien abajo de los precios. Y el índice subió básicamente por el aumento de los materiales y de los gastos generales. Las perspectivas para este año indican una generalizada desaceleración.
más o menos al torno del IPC llevado a un 40%, que implicaría una caída de 13 puntos porcentuales, con dos aclaraciones. Primero, que la actualización de las tarifas a partir del segundo semestre sea inferior a la inflación. Y por el otro, que la tasa del tipo de cambio permanezca relativamente estabilizada. Como el tipo de cambio está bien por arriba del equilibrio, es posible estimar que el tipo de cambio este año se ajuste por debajo de la tasa de inflación. En ese contexto, el índice de precios bajaría, como dije, a cerca de 40%, y eso ayudaría a que los salarios tengan una mejor evolución relativa y pueda seguir mejorando el consumo como lo hizo en el primer trimestre de este año. La tercera gráfica llega hasta 2019 y quiero que vean dos cosas. Primero, el aumento de las exportaciones respecto de un relativo estancamiento en los últimos años, producto, por un lado, de la actualización del tipo de cambio y, por el otro, de una cosecha agrícola récord que se alcanzó en la campaña del año pasado. Eso posibilitó un fuerte aumento de las exportaciones. Por el otro lado, vemos en la curva amarilla una caída importante de las importaciones, sobre todo en volumen, que se explica por la fuerte recesión de la economía argentina. Como consecuencia de ese movimiento de exportaciones e importaciones, tenemos la curva inferior que nos muestra el superávit comercial. Este superávit viene después de varios años de déficit comercial y es el que en teoría necesitaría Argentina, no solo para hacer frente al pago de la deuda, sino un país que genera los recursos que tiene Argentina, tiene que tener por definición superávit comercial permanente para adelante. Lamentablemente, las perspectivas para 2020, que no están graficadas, nos indican que va a seguir el superávit comercial, pero menor al del año pasado. ¿Por qué? Porque las exportaciones difícilmente puedan mantenerse. Primero, porque la producción agrícola va a caer como consecuencia de factores climáticos en este año. Y por el otro, ya están cayendo los precios significativamente, al igual que todas las commodities, pero los precios agrícolas nos van a restar al menos 3.000, 3.500 millones de dólares este año. Estimamos que las importaciones van a seguir contenidas por dos razones. La prolongación de la recesión, incluso habíamos visto más de lo que nosotros habíamos estimado al comienzo, y por el otro, los mayores controles que ha implementado el gobierno para proteger a los sectores sensibles. O sea que vamos a tener un nuevo superávit de intercambio comercial en 2020, pero de menor cuantía que el del año pasado. Para adelante, la situación se complica un poco más. ¿Por qué? Porque el aumento de las retenciones va a originar una caída de la producción agrícola. Y eso va a hacer que la curva de exportaciones caiga incluso en mayor medida que este año. En segundo lugar, los precios del petróleo hacen que Vaca Muerta no sea viable, con lo cual es muy difícil que podamos exportar combustibles como estaba previsto y proseguir con la tendencia de fuerte caída del déficit de la balanza energética, como se vio hasta el año pasado inclusive. En consecuencia, el superávit comercial es difícil que pueda mantenerse en perspectiva, sobre todo si la economía vuelve a crecer en 2021, como habíamos dicho, porque eso va a significar que mientras caen las exportaciones, van a aumentar las importaciones por el aumento de actividad económica. Y por último,
el cuarto de los gráficos nos muestra la situación fiscal. Argentina, después de un año o 2 años terribles de baja del gasto, pudo llegar a un déficit primario de 0,4% del producto, prácticamente equilibrio fiscal para la historia fiscal de Argentina. Pero cuando uno computa los intereses de la deuda, que es la línea azul, ve que el déficit financiero, que es calculando el déficit primario y sumándole los intereses de la deuda, que Argentina tuvo en 2019 un déficit financiero del orden de los 4 puntos del producto, que seguramente va a aumentar este año, primero porque los intereses siguen en aumento, más allá de que la tasa de interés para adelante ha bajado sustantivamente. Y el déficit primario, estimamos que aún con el paquete fiscal presentado por el gobierno, que congela básicamente el gasto de las prestaciones sociales, los mayores subsidios, los mayores transferencias a provincias, porque van a empeorar su situación fiscal, hacen pensar que el gasto primario sea mayor al de este año y el déficit financiero, al sumar en los intereses, también. Con lo cual, para este año, me parece que la situación fiscal está empeorada respecto del año pasado, y acá va a ser clave qué negociación se alcance con el fondo para permitirnos flexibilizar la deuda que Argentina tiene con el organismo, porque posiblemente vayamos a un programa de facilidades extendidas que a partir del año que viene Argentina tenga que llevar a cabo reformas estructurales para tener una mayor disciplina fiscal y monetaria en perspectiva. Yo creo que la parte macro está cumplida, y quedo sujeto a lo que ustedes crean oportuno remarcar de lo que expuse o de lo que no dije. Ahora voy a abrir un poquito a preguntas. Sí, sí, sí. Y luego continuamos. Y después continuamos con lo que... Sí. Mientras voy poniendo, te hago la primera pregunta. Claro. ¿Cuál es la chance de la probabilidad, digamos, de que Argentina vaya a default? Bueno, ese no está. El riesgo país en 3.500 está indicando que hay riesgo de default. Yo confío que no, pero las chances de no ir a default dependerán de cuál es la oferta que haga el ministro de Economía a los bonistas, y que luzca lo suficientemente atractiva en un contexto donde ha bajado la tasa de interés tanto para que sea atractivo entrar a la oferta que propueste. Y dentro del medio más océano, es un buen escenario para negociar la deuda. Exactamente. Es un buen escenario, pero depende. Si es demasiado agresiva, ya nos dijeron que no. Exactamente. Entonces, sería, el mejor escenario sería no ir a un default, pero eso dependerá de qué tan agresiva es la oferta que Argentina presente, como dijeron ahora, la primera semana de abril. Vamos a abrir ahora a preguntas, pero vamos a sacar si quieren, cada uno habilita cada uno saca el silenciador, y si quieren alguna pregunta ahora, porque hay una segunda parte de sectoriales, vamos a hacer luego de esta primera parte. Así que, adelante, el que quiera hacer una pregunta es el momento. Sí, yo quería preguntar en qué valores, en qué moneda está expresado el gráfico de PBI en el gráfico 1.
si es Pesos del año moneda, 2000, pesos del año 2004. peso de 2004. Bien. Y la otra curva era la de variaciones porcentuales. Sí, sí, no, la otra curva se entendía, pero pensaba si eran dólares o eran pesos. Están pesos, gracias. Sí.